Buenas mis estimados, ¿cómo están? Espero que bien. Aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles el siguiente capítulo de esta teoría. Antes de iniciar no olvides suscribirte y darle like si el video es de tu agrado. Sin nada más que decir, espero que les guste. Capítulo 20, la fuerza de un rey. En ese momento, Connie y Jin estarían escuchando un gran alboroto, donde después ellos se asomarían por una ventana, y verían cómo Nicolo estaba siendo golpeado por varios soldados, por lo que ellos bajarían a toda velocidad. En ese momento, uno de los soldados diría, ¿cómo te atreves a estar en este lugar? Aquí están todas nuestras familias, compañeros y amigos que tu gente dejó cercanos a la muerte, muchos no volverán a ser como antes, y otros perdieron la vida. Pero después Jin y Connie dirían que se detuvieran, que ellos se harían cargo de él, así ambos soldados mirarían a Nicolo, y después ellos le escupirían, y ambos dirían, malditos marleanos, a lo que después Jin le extendería la mano, y en eso él diría, ¿estás bien Nicolo? A lo que él subiría la mirada y después diría, Jin, Connie, así ambos lo ayudarían a colocarse de pie, donde él diría, solo escuché que ustedes habían regresado, pero que Sasa estaba delicada de salud. Así que vine para ver cómo estaba, así ellos se sorprenderían, pero después Jin diría, no te debes de preocupar Nicolo, su vida no corre peligro, pero si gustas puedes verla, así él diría que por favor lo llevarán, así los tres entrarían al hospital, pero toda la gente estaría mirando mal a Nicolo, donde después ellos llegarían al cuarto de Sasa, y después Nicolo la vería recostada, donde él diría, ¿cómo está? A lo que Connie diría, los médicos dijeron que estará bien, pero no volverá a caminar, además, no saben cuándo despertará. Ante esto Nicolo se sorprendería, y después derramaría unas lágrimas, pero después él diría, ¿quién le hizo esto? A lo que Jin diría, fue mi culpa, una niña del ejército de Marley se infiltró en nuestra nave, y entonces ella le disparó, a lo que Nicolo pondría una mirada fría, y después diría, de la élite de guerreros supongo no es así, son los únicos que tienen niños, así ellos asentirían sus cabezas, pero después un hombre diría, mil disculpas jóvenes. A lo que ellos voltearían y después un hombre, junto a una mujer y varios niños estarían entrando, a lo que Jin diría, señor Braus, señora Braus, a lo que Jin diría, Nicolo, ellos son la familia de Sasa, en eso él se pondría algo nervioso, y después diría, un gusto señor Braus, a lo que él diría, tú también eres amigo de mi Sasa muchacho, a lo que Nicolo diría, sí señor, donde después el padre de Sasa diría, me alegra ver que mi niña tiene amigos que se preocupan por ella. Después de todo lo que está pasando, a lo que después el señor Braus y la madre de Sasa se acercarían a ella y después la besarían en su frente mientras acomodaban las cosas que traían. En eso Nicolo vería a toda la familia, y después él diría, oiga, disculpe mi intromisión, pero me permitiría hacerles una invitación. Sasa por lo general disfruta mucho de la comida que yo hago, y ustedes son su familia, me gustaría que ustedes también la probaran. Y cuando Sasa salga del hospital, le cocinaré todo lo que ella quiera, para que ustedes la acompañen, a lo que la familia se sorprendería, pero después el padre de Sasa aceptaría. Mientras tanto Zeke y Levi estarían de camino al lugar donde tendrían resguardado a Zeke, y en eso él se asomaría por la ventana del carruaje, y después vería como la gente estaba leyendo los periódicos, pero también vería como en lo que parecía ser una plaza, habría una estatua de Gypsy Danger. A lo que Zeke se sorprendería, y después diría, porque tienen la estatua de uno de los gigantes de hierro, a lo que Levi diría, la gente los considera sus salvadores, ya que ellos también pelearon contra Ghidorah, y ayudaron a detener a los titanes, cuando ustedes atacaron el muro María cuando intentamos recuperarlo, pero también lo ven como un símbolo de esperanza, junto a Godzilla, mientras que Zeke pondría una mirada seria y después diría, vaya, no sabía que les tenían tanta admiración. A lo que Levi diría, lo que haga la gente de las murallas no es algo que sea de tu incumbencia barbudo, donde después ellos tendrían su plática como en la historia original, pero mientras esto sucedía, el comandante Pixis, y toda la tropa de la guarnición estarían arrestando a Yelena y al grupo de los demás marleanos, mientras que también les pedían que ellos les entregaran toda la médula espinal que tenían de Zeke Jaeger, así ellos lo harían. Por otro lado Zeke y Levi habrían llegado al bosque de los árboles gigantes.
donde Zig diría, este es mi hotel de lujo, a lo que Levi diría, ¿qué sucede? Creí que este sería el mejor hábitat para una bestia como tú, donde Zig diría, bueno, es bastante cómodo dormir al aire libre, a lo que después Zig diría, por cierto Capitán Levi, Falco y Gaby podrían venir conmigo a este lugar, pero después Levi diría, esos estúpidos mocosos, si quieres que vengan a donde estás tú, todo dependerá de ti, simio, así ellos se irían de ahí, mientras tanto en la isla Calavera. Kong estaría luchando contra Megalón, mientras que Kong tendría varias heridas en su cuerpo, donde estaría derramando sangre de ellas, pero estas se estaban regenerando, pero después Kong le daría una fuerte patada en su estómago, y después Megalón retrocedería, luego en ese momento Kong iría corriendo a donde estaba él, y después lo embestiría, así ambos Kaijus caerían en el suelo, pero después Kong se subiría arriba de Megalón, y Kong lo sometería, y después él le comenzaría a dar varios golpes en su rostro, donde Megalón estaría comenzando a sangrar un poco, pero después Megalón daría un fuerte rugido, y en eso Kong lo volvería a golpear, pero Megalón esquivaría el golpe, y Kong golpearía el piso, pero Megalón aprovecharía esto, y después le escupiría a Kong un líquido en sus ojos, el cual lo haría rugir del dolor, y después Kong intentaría quitárselo, pero Megalón lo golpearía con su brazo que logró zafar, así Kong caería, mientras que seguía intentando quitarse ese líquido. Pero después Megalón se colocaría de pie, y en eso él abriría unas alas de su espalda, y después comenzaría a volar en dirección de Kong, quien no lograría quitarse el líquido, y después Megalón lo embestiría, mientras volaba, y después lo estrellaría contra una montaña, donde ambos la destruirían. En eso Megalón comenzaría a golpear a Kong con sus dos brazos, mientras también esquivaba los contraataques de Kong, pero Megalón los esquivaría con facilidad. Pero después Megalón se elevaría más y después usando sus patas, y sus brazos empujaría más a Kong, y después caería sobre él, pero después usando sus garras, Megalón se elevaría con Kong, mientras que Kong lograría quitarse el líquido de sus ojos, y después recuperaría la vista, pero aún vería algo borroso, pero después en las manos de Kong comenzarían a salir rayos de color naranja y azul, y después Kong tomaría los brazos de Megalón, quien seguiría volando. Pero después al ver los rayos de Kong, Megalón se sorprendería, pero también estaría algo nervioso, luego una tormenta comenzaría a hacerse presente, y después Kong le daría un fuerte golpe a Megalón, mientras que un rayo caía al mismo tiempo, así Megalón rugiría del dolor, pero sería aturdido, así él comenzaría a caer, mientras que Kong se dirigiría a Megalón y después ambos caerían, y después los dos caerían sobre unas montañas, y después la destruirían, así causando un gran temblor. En ese momento los nativos quienes habrían llegado desde que ambos monstruos estaban peleando estarían impactados al ver esto. En eso Kong y Megalón comenzarían a salir de las montañas destruidas, en eso ambos estarían aturdidos, pero después Megalón sería el primero en reponerse, mientras que Kong también se estaba colocando de pie, pero después Megalón habría estado impactado al ver cómo fue que Kong tenía propiedades eléctricas, por lo que lo tomaría mucho más en serio, y no lo subestimaría más. En eso Kong se repondría, y después al ver a Megalón se enojaría de que aún no había caído, por lo que sus ojos comenzarían a brillar, y después rayos volverían a salir de sus manos, y en eso Kong daría un fuerte rugido que haría retumbar toda la isla Calavera, y después él se golpearía el pecho. En eso Megalón tomaría la situación como algo más serio, y después Kong se abalanzaría sobre él, y después intentaría golpearlo, pero Megalón lo esquivaría con dificultad, y después Megalón usaría sus garras y después le comenzaría a dar varios rasguños en su espalda, donde Kong volvería a golpearlo, pero Megalón lo alejaría con sus fuertes patas, mientras se elevaba un poco, pero al instante Kong lo tomaría de sus pies, y después lo arrojaría contra una colina. En eso Megalón se levantaría con algo de dificultad, pero después Kong se abalanzaría sobre él, y después él destruiría la colina ya que Megalón se habría quitado. Pero después Megalón se comenzaría a dar cuenta de que Kong estaba siendo un problema para él. En eso Megalón comenzaría a expulsar otro líquido de su boca, pero este sería de color azul oscuro. En eso Kong se volvería a abalanzar sobre Megalón, pero después Megalón al esquivar el golpe de Kong, aprovecharía que Kong le daría la espalda, y después Megalón mordería a Kong cerca de su cuello, donde Kong rugiría del dolor, pero después Kong lo golpearía en su rostro.
y también Kong se empujaría contra una montaña, así logrando quitarse a Megalón, donde después Kong lo miraría furioso, pero después Kong comenzaría a marearse, mientras que también sentía que su cuerpo no le estaba reaccionando. De esta manera Kong caería, y después se tocaría su rostro, ya que no sabía qué le estaba pasando, pero después Megalón notaría que su plan fue un éxito, así él se acercaría a donde estaba Kong, y después Kong trataría de colocarse de pie. Pero se le dificultaría, pero en eso su organismo estaría luchando contra la toxina de Megalón, quien lo miraría, y después Megalón le daría una patada a Kong, el cual lo colocaría boca arriba, y después Megalón lo pisaría con sus fuertes patas, mientras tenía sus garras listas para atacar a Kong. De esta manera Megalón empezaría a realizarle varios cortes a Kong en la zona de su pecho, los cuales lo harían rugir del dolor, mientras que también los nativos de la isla Calavera estarían viendo cómo Kong estaba siendo sometido. Pero mientras esto sucedía, en las costas de la isla Calavera King Caesar estaría llegando, ya que él había seguido el rastro que había dejado el meteorito, así King Caesar sabría que estaba adentrándose en territorio peligroso, ya que ahí habitaba Kong, pero aún así él se adentraría en la isla Calavera. Por otro lado Megalón estaba viendo que las heridas de Kong poco a poco estaba comenzando a regenerarse, así dejándolo impactado, pero él vería que Kong tal vez podría curarse rápido de la toxina que le había insertado. Por lo que la boca de Megalón nuevamente comenzaría a expulsar un líquido, y después Megalón volvería a morder a Kong en su cuello, donde él rugiría del dolor, pero también intentaría quitarse a Megalón, pero después Kong volvería a comenzar a ver borroso, y después Megalón con una de las garras de su pie pisaría a Kong de su cuello, donde Kong tomaría el pie de Megalón y trataría de quitárselo, mientras también intentaba que su cuerpo reaccionara, para poder golpear a Megalón. Pero no lo conseguiría. En eso Megalón volvería con sus garras a comenzar a realizarle varios cortes a Kong, el cual rugiría del dolor, pero después Megalón decidiría terminar con esto, por lo que juntaría las garras de su mano como si de una lanza se tratara, pero después los nativos estarían preocupados por Kong, ya que el otro monstruo lo tenía sometido, pero después King Caesar llegaría a la zona de la batalla, mientras estaba oculto detrás de una de las montañas. Y después él vería sorprendido cómo ahí se encontraba Kong, pero también vería cómo él estaba siendo sometido por otro Kaiju, y por el gran cráter que estaba cerca de ahí, él intuiría que ese Kaiju fue quien llegó en ese meteorito, así quedándose impactado, pero también vería qué es lo que iba a hacer, ya que si ese monstruo asesinaba a Kong, iría por otros Kaijus, y muy posiblemente destruiría la isla Calavera, y después los demás lugares a donde vaya, así como los balances. Por lo que tenía que hacer algo, ahora o nunca, y después King Caesar tomaría una decisión. En eso Megalón estaba viendo cómo las heridas de Kong poco a poco estaban comenzando a regenerarse, por lo que estaba listo para clavarle sus garras en el pecho, pero después recibiría una fuerte patada que lo enviaría lejos de Kong. Ante esto los nativos estarían impactados, ya que podrían ver cómo King Caesar estaba en ese lugar, donde después Megalón se repondría. Y después él vería cómo ahí se encontraba otro monstruo, pero este tendría una forma como de un león, con pelo dorado, y unas grandes garras, así como unos grandes colmillos. En eso King Caesar se abalanzaría sobre Megalón, quien no se dejaría intimidar, y haría lo mismo. En eso ambos chocarían sus brazos, y crearían una fuerte onda de choque, que haría retumbar todo el lugar, mientras que Kong se estaba comenzando a recuperar lentamente, así como sus heridas estaban empezando a sanar. Al igual que su vista estaba empezando a regresar, en eso Kong vería cómo es que Megalón estaba peleando contra un Kaiju, pero él no lo vería. En ese momento King Caesar usaría sus fuertes patas, y después le daría un golpe a Megalón, quien rugiría del dolor, pero en eso King Caesar se abalanzaría sobre él, y después usando sus fuertes garras, comenzaría a realizarle varios cortes a Megalón, mientras también intentaría morderlo, pero después Megalón usaría sus alas. Y este comenzaría a volar, mientras se alejaba de King Caesar, pero después King Caesar daría un fuerte rugido, y luego tomaría una forma cuadrúpeda. En eso King Caesar empezaría a correr, mientras iba brincando de montaña en montaña, y después lograría sujetar a Megalón, quien se sorprendería de ver la rapidez del Kaiju, y en eso King Caesar lograría bajar a Megalón, y después King Caesar comenzaría a morderlo, mientras al mismo tiempo le realizaba varios cortes.
Ante esto Megalón daría varios rugidos de dolor, pero también estaría impactado, ya que no se esperaba que ese kaiju fuera rápido, pero después Megalón comenzaría a enfurecerse, a lo que después le daría una fuerte patada en su estómago a King Caesar, quien rugiría del dolor, y después Megalón le escupiría el mismo líquido a King Caesar que le disparó a King Kong, donde después King Caesar rugiría del dolor, luego Megalón lo atacaría con las garras de sus pies, mientras volaba un poco. En eso Megalón usaría sus garras, y después comenzaría a clavárselas a King Caesar en su pecho, en eso él rugiría del dolor, pero después Megalón comenzaría a realizarle varios cortes, mientras tanto Kong comenzaría a recuperar la movilidad de su cuerpo, y después él empezaría a colocarse de pie, pero también su vista poco a poco estaba recuperándola, en eso Kong por fin podría ver, y después al observar lo que estaba pasando, Kong se enojaría, ya que vería cómo Megalón estaba ahí. Pero también se sorprendería de ver a King Caesar, pero más que nada se enojaría de que él estuviera en su isla, en eso Kong miraría sus puños, y después comenzarían a salir rayos de ellos, y después Kong daría un fuerte rugido, mientras se golpeaba el pecho, y en eso Megalón lo escucharía, pero después él se giraría, luego dejaría de someter a King Caesar, y después, Megalón y Kong quedarían frente a frente, donde los rayos en Kong se harían más intensos. Pero después Megalón ya sabría que eso era letal, por lo que él daría un fuerte rugido, y después su cuerpo comenzaría a cambiar de color a uno negro, mientras sus ojos se iluminaban más en un tono rojizo, así Kong se sorprendería, pero después Megalón y Kong se abalanzarían uno sobre el otro, y después ambos chocarían, creando unas fuertes ondas de impacto, mientras tanto en la isla Paradise, el comandante Pixis estaría sirviéndose una copa de vino. Mientras se sentaba, y después él miraría el sol, para después ver su copa, en eso él vería las burbujas y después diría, hace 2 años, ¿quién diría que conoceríamos más gente, además de los marleanos que capturamos, y que nos ayudaron a construir el puerto? Flashback, hace 2 años, Yelena y los demás marleanos, junto al cuerpo de exploración estarían inaugurando el puerto de la isla Paradise, donde ella diría, este día, tendremos nuestra primer visita de otra nación. Unos aliados que comparten nuestros mismos objetivos, y que repudian a Marley, la nación Azumabito. En ese momento la señora Chizuru, al igual que la historia original, conocería al cuerpo de exploración, mientras que pasaría lo mismo con el linaje de Mikasa. En eso la señora Chizuru diría, por cierto, hay algo que también quisiera tratar con alguien. Yelena me comentó que esa persona fue parte fundamental en una de sus defensas, en especial por lo mencionado por Yelena, cuando su padre atacó uno de los muros Reina Historia, a lo que todos se sorprenderían, y después la señora Chizuru diría, me gustaría conocer a Kate Beckett.